Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa. Aquí, pues, ¿qué te puedo decir? Tu amiga Jenny es el tarot, más que agradecida por tu presencia, por estos momentitos de vida que podemos conectarnos, que podemos compartir. Tantas cosas lindas, tantas energías, otras no tan bonitas, pero así es la vida. Mi gente bella, mi gente hermosa, gracias por el apoyo que me dieron esta mañana en el breve vivo que hice por Instagram, anunciando, invitándolos a que mañana en el portal 1111 de este año número 9 tan espectacular que estamos cerrando un hermoso ciclo, vamos a decretar lo que así sea, pues invitándolos para mañana a las 8 de la noche hora España. Ahí mismo les comenté más o menos las horas aproximadas en Latinoamérica, en Miami. Igualmente, te metes un momentito y revisas y te conectas. Igual, si no lo puedes ver en vivo, que sería la idea para que podamos compartir, hacer respuestas, responder preguntas, tal, va a quedar en diferido igual. ¿Qué te puedo decir, alma bella, hermosa? Hoy tenemos un tema muy potente, un tema bastante, como todos los temas que nos están llegando ahora, todos canalizados, todos muy bonitos, muy fuertes. No sabemos, mi gente, ahora sí es verdad que nadie sabe, no sabemos lo que viene, pero sea lo que sea, ya comenzó. Este mensaje es para ti, para todos los que sienten que el mundo definitivamente ya cambió. Sigue cambiando, pero ya ha dado un vuelco de 180 grados. Aunque nadie lo anuncie oficialmente, no hace falta. Las energías se están moviendo cada vez más. El sol pulsa distinto, los corazones despiertan, las estructuras se tambalean. Lo que está ocurriendo no es casualidad. Es un salto hermoso de línea de tiempo, mi gente bella. Vamos a iniciar esta conexión con este oráculo hermoso de Árbol de la Vida. Es un oráculo que, como todos, están súper potentes, todos bien cargados, igual que los cuarzos. Hemos aprovechado esta luna hermosa que nos está dejando ya, esta luna llena en Tauro. Las energías no han parado de moverse una tras otra, una más fuerte y hermosa que la otra. Lo importante, como siempre les comento, es conectarnos con lo mejor de cada evento astrológico, de las energías, tomar lo más hermoso de ellas, saber hacerlo, saber aperturar, cerrar portales, es muy importante, no dejar nada a medias, agradecer, infinitamente agradecer, tener ese momento, darnos ese momento de escuchar música que nos alegre, de encender una velita blanca, puede ser con todo el cuidado del mundo y las precauciones. Subir esas energías, esas vibraciones es muy importante. Vamos a empezar esta lectura. Me voy a valer de varios oráculos y del tarot, por supuestamente, mira, dos. Te digo que las energías están chispeantes, están hermosas, los oráculos no paran de hablar. Las lecturas que he realizado, he tenido oportunidad de ponerme al día con mi gente hermosa de los privados, de las lecturas privadas. Todo ha ido fluyendo maravillosamente bien. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Fíjate lo que tenemos acá del árbol de la vida, el 11, el loco, que es el símil en el tarot al arcano mayor del 11, del loco. Aquí es el 11, salto de fe, libertad, confianza. Y el 16 es el sumo sacerdote en este oráculo que está muy mezclado con el tarot. Como ves, el sumo sacerdote representando acá el signo de Tauro, despidiendo esta hermosa luna llena que nos acaba de cubrir, que nos acaba de dar toda esta luz, toda esta limpieza, toda esta amigabilidad con nosotros mismos para poder transmitirla al exterior. Mi gente, los voy a dejar por acá porque realmente son maravillosos, maravillosos. Vámonos a otro oráculo muy importante, muy importante. Vamos a pedirle a los arcanos, al tarot, que nos muestren el mapa energético de que ya este portal está aperturando desde hoy. Los portales no se abren de un día para otro, ya ustedes saben, les he explicado mucho esto. Ellos tienen un pre, un durante y un post, así que estamos en el preludio, en el momento de plena iniciación de apertura. Vamos a pedirle a los oráculos que fíjense la manera en que nos está abriendo y vamos a pedirle al tarot también que nos muestre el mapa energético desde
no desde como para el miedo, no como para protegernos de algo, sino desde la comprensión que se está cayendo, qué se está activando y hacia dónde nos conduce este nuevo ciclo que ya ha comenzado, mi gente bella. Ya ha comenzado definitivamente. Tenemos aquí 47, 10, la sinfonía, el huérfano 5. Bueno, mi gente, en el fondo del oráculo tenemos el 51, la cara amable de la vida. Yo no puedo estar más contenta con estos oráculos que hemos tenido, que hemos salido. Podemos hablar durante mucho tiempo sobre esta energía. Primeramente, no te rindas. No te rindas. Mira qué belleza. Vamos a enfocar acá. Esto ya es el guepardo que está en la recta final. No es el momento de rendirse, es el momento de marcar el máximo sprint, de sacar todas nuestras herramientas con las que hemos venido equipados, que hemos venido con muchas herramientas, hemos venido equipados de muchísimas herramientas. Vamos a hacer que la sinfonía no se termine nunca, que la sinfonía quede dando siempre, marcando el camino hacia el futuro, que tengamos la oportunidad de que la sinfonía de nuestra vida nunca acabe, que la alegría de nuestra vida nunca termine, que nos permitan cerrar un ciclo para aperturar otro, que la sensación de que no estamos protegidos, de esa sensación de que estamos como a la deriva, de que se nos han cerrado puertas, de que las cosas están cada vez peor. Mi gente, oídos sordos con esas energías, porque precisamente así es que nos quieren ver. Estas cúpulas, estas élites, que ya bastantes veces hemos hablado de ello, nos quieren tristes, nos quieren deprimidos, nos quieren acabados, nos quieren rendidos, y no les vamos a dar ese gusto, mi gente, en lo absoluto les vamos a dar ese gusto, porque somos luz y estamos dispuestos a recibir el oro, la miel, la abundancia, la cara amable de la vida que siempre nos muestra el arco iris constante al que hemos venido a vislumbrar. Vámonos al tarot. Vamos a conectar, mi gente bella. Este ciclo es hermoso. Este ciclo es personal. Es increíble. El tarot quiere hablar. Tenemos aquí. Qué belleza. Arcano mayor 21, el mundo. Fíjate qué energías se nos están manejando en este presente, en este instante. Nada más abrimos la lectura con el mundo, con todo. Ya es como decir el recorrido. Ya el loco recorrió todo lo que es el ciclo del tarot y empieza nuevamente una nueva senda, la senda del loco que tenemos acá precisamente. Aquí tenemos al loco también. El loco ya ha recorrido y va a iniciar hacia el mundo a iniciar otro proceso, no de cero, sino con la sabiduría del sumo sacerdote, porque por allí ha atravesado, por allí ha pasado. Así estamos, mi gente. Así estamos hoy día, cerrando ciclos en el portal de un nuevo ciclo, una nueva densidad de la materia, un nuevo despertar de la humanidad. Más bonito no puede ser, más bonito no puede ser. Estas cartas están muy potentes. Vamos a sacar aquí. Wow, aquí me detengo. Signo Tauro muy presente, tierra muy presente, enraizamiento muy presente. El signo Tauro está presente prácticamente desde el inicio. Esta luna marcó muchísimo. Nos ha marcado muchísimo. Tenemos nada más y nada menos que este arcano que nos está hablando de este es el 6 de Tauro, 6 de oros, 6 de pentáculos, 6 de recolección, de distribución de las energías económicas. Aquí tenemos la cosecha. Mira cómo va de enraizado esto, va entrelazado. Aquí tenemos el 6 de oros, el 7 de oros. El 6 de oro es quien recibe a manos llenas y lo distribuye, lo sabe distribuir y guarda pan para mayo y pasto para su caballo. Y aquí directamente saltamos al 7, que nos está hablando de que por haber guardado no se nos vacía nunca nuestra alacena, por haber sabido administrarnos, por haber sabido administrar y siempre por haber puesto semillas en tierra fértil. Semillas en tierra fértil. Ver, aquí nos están revelando. ¡Wow! ¡Qué belleza! Aperturamos con el 5, 6 de copas. Tenemos aquí el 6 de copas que nos está hablando de las cadenas invisibles que hemos estado soltando. Esas cadenas del consumo, de miedos colectivos, manipulaciones políticas, mediáticas. Aquí ha llegado como algo que se derrumba,
con mucha potencia. Tenemos las espadas, tenemos el 9 de espadas, paje de espadas. Sí, las cadenas, fondo de la baraja, el rey de copas. Mira qué bonito, todo muy bien intencionado, las espadas muy bien afiladas para cortar por lo sano, pero con el corazón y con la vista puesta en el norte, en el oriente próximo. Aquí nos están hablando de esos medios colectivos que nos han mantenido, como por decir así, esclavizados, manipulaciones, no solo políticas mediáticas, sino que se llega como, aquí llega un rayo solar, que también es un cambio que estamos viviendo, que desmantela una mentira, desmantela la mentira. Aquí nos está hablando, se nos está mostrando que el fin de un ciclo mental, la humanidad cansada de vivir en el dolor repetido. Mi gente, esto nos habla no solo del país, nos habla no solo a nivel personal, familiar, de comunidad, de país, de continente, sino a nivel global. Las energías están vibrando muy en alto, las aguas están muy movidas, mi gente bella. Las estructuras políticas y económicas viejas ya no se sostienen, no pueden. El nuevo pulso de conciencia, el poder se desnuda, lo oculto sale a la luz. Pero el tarot no habla de destrucción sin sentido, habla de liberación. Habla de liberación, mi gente. El trueno no castiga, despierta. Lo que se derrumba hoy era lo que te impedía avanzar. Voy a seguir con este tarot, me están diciendo. Ay, qué belleza. Reina de bastos. Juicio, arcano mayor del juicio. Mira que estamos bastante de arcanos mayores. Este oráculo me gusta, este tarot me encanta, pero está creo que en ucraniano. Pero es una hermosura, sí es en ucraniano, está en ucraniano. Aquí tenemos la templanza, arcano mayor de la templanza, las aguas se unen, las luces se difuminan, podemos ver claramente lo que hay detrás del telón, lo que nos han venido escondiendo detrás de esa pantomima que nos han venido montando durante muchos años, mi gente bella. Sí, señor, esto es, como vuelvo y te repito, el trueno no castiga, despierta. Lo que se derrumba hoy era lo que nos impedía avanzar. El presente que nos revelan estas cartas es una belleza. El giro ya ocurrió. Estamos viviendo consecuencias, ajustes, por eso podemos sentir cierta lentitud en ciertos procesos, ciertos retrasos. Son normales, sincronías que reorganizan todo. Vamos a seguir acá con esta. Aquí tenemos el caballero de copas que nos está hablando de un giro absoluto, un giro abrupto, de sensación de, no solo es el llamado a despertar que nos da el juicio, porque fíjate que el juicio aquí nos hace un llamado a despertar, almas viejas recordando su misión, sueños lúcidos recordando de dónde venimos. Aquí el caballero de copas nos está dando claramente de movimientos rápidos, aguas que se mueven, a veces abruptos, pero guiados por el destino, por la ley del destino, por el juicio divino. Aquí hay mucha luz irradiando. Aquí la templanza nos habla de esa luz radiante, esa energía central que está en este tiempo literalmente y simbólicamente activando la conciencia planetaria. Fondo de la baraja. 7. El carro. Arcano mayor del carro. Me encantan las gráficas de este tarot. Son demasiado hermosas. Tenía tiempo que no lo sacaba a la luz, en video, pero tiene mucho significado, mucho simbolismo. El carro nos habla de la velocidad, de la sabiduría, mucho del signo de Cáncer, más agua, mucha agua y mucha tierra veo en este momento, mi gente. Muchas emociones, mucho deseo de asentar esas emociones, de firmeza. Vámonos a este hermoso tarot que tenemos acá. Como puedes ver, las energías están bastante movidas. Mucho simbolismo, mi gente bella. Mucho simbolismo activando la conciencia planetaria. Eso es lo que necesita. Hay un mensaje hermoso que no puedo dejar por alto. El sol no solo ilumina, mi gente, también expone. Lo que antes estaba en sombra, ahora brilla con fuerza. ¿Pero para qué? Para ser integrado,
para ser integrado. Estas cartas nos están indicando descargas muy potentes de luz. Mira algo, la templanza se repiten a la primera. Qué belleza, 2 tarot, 2 energías que se unen. Arcángel Miguel presente por partida doble con 2 tarot. Me gusta cuando estas energías se unen de esta manera. La templanza nos ratifica de que el aumento de sensibilidad, la activación del plexo solar, ese centro de poder personal es inevitable. El cuerpo está recalibrándose, por eso muchos podemos estar sintiendo síntomas. Puedes estar sintiendo síntomas como, por ejemplo, un calor en el pecho, en el centro del pecho, calor en la frente, en la cabeza, una presión, sueños lúcidos, sueños que se repiten, posiblemente mucho déjà vu, mucho momento en el que sientes y dices, oye, yo estaba por acá, pero no recuerdo cuándo. Conversaciones que sabes que las has tenido, pero dices, un momento, pero no, si esta persona yo no la conozco de nada, ¿cómo es que ya siento que hemos hablado de esto? Pues eso es recalibración, mi gente, no hay que tener miedo. Eso es recalibración. Consejo práctico, hidratarnos más de lo habitual. Otra vez, caballero de copas. Caballero de copas, mi gente. Diferentes tarot, misma energía. Caballero de copa. El caballero de copa no tiene más que una misión en el tarot, que es llevar la buena aventura con el corazón directamente en la mano, ofreciendo una copa rebosante, una copa desbordante de alegría, prosperidad, fructividad. Donde hay agua hay germinación, donde hay agua hay vida, donde hay agua hay luz. El caballero que llega con su copa de agua llega ofreciendo amor, llega ofreciendo estabilidad, tranquilidad, confianza, serenidad donde no la había, porque es una copa que se derrama, mi gente. A hidratarse, nos dice el caballero de copas, a hidratarse más de lo habitual. Si puedes aplicar una pizquita de sal en tu agua, sal marina, una pizquita, no el agua salada, una pizquita, por esto de los electrolitos, de los minerales, es muy importante para evitar deshidrataciones, conectar con la energía solar de forma consciente cada mañana o cada atardecer. Visualizar una espiral dorada entrando por tu coronilla y asentándose en tu corazón. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, este es el anuncio de la nueva línea de tiempo. Cartas hermosas que nos representan la guía de los planos superiores, las civilizaciones de luz, la reactivación de memorias estelares. Aquí, cuando sale el mundo, que lo tenemos en la parte de abajo, el mundo nos viene y nos recuerda que estos cierres de ciclos no son casualidades, porque están marcados con una apertura a un nuevo orden más integrador. Y el carro recuerda, como siempre te lo he dicho, siempre lo hemos comentado cuando sale el arcano mayor del carro, que el carro es el impulso humano que toma las riendas del destino colectivo. Vamos a sacar unas pocas cartas más para ir cerrando, mi gente bella, mi gente hermosa. As de espadas, reina de espadas, hierofante. Y en el fondo de la baraja tenemos el 5 de espadas. Escoger las batallas que librar es de sabios. Escoger las batallas que no librar también es de sabios. Es momento para no entrar en conflictos, es momento para no discutir, para no señalarnos entre nosotros mismos. Es momento para unirnos, es momento para aceptar el inicio, el comienzo, el avance, el nuevo camino que está abriéndose la humanidad a puro pulmón, porque corresponde. La reina de espada nos dice que llega una nueva, por así decirlo, una nueva paz, una nueva calma que se corta por lo sano con viejas estructuras, no solo a nivel económico, político, a nivel científico, a nivel de estructura. Somos la generación que estamos viendo esa caída, estamos viendo ese derrumbe, estamos viendo ese culmen de etapa, ese culmen, ese momento de cerrar. Y estamos cerrando con el hierofante, sumo sacerdote. Mira qué belleza, qué manera de bendecirnos las cartas, de bendecirnos las energías. Pues esta carta nos muestra la purga emocional que acompaña todo salto evolutivo.
Esta luna hermosa nos ha dejado la revelación de aquellos miedos y puso luz en aquellos miedos antiguos, aquellos procesos inconscientes que aún no nos atrevíamos y que están saliendo en este momento. Aquí simplemente el hierofante nos invita con toda su sabiduría, nos invita a caminar por nuestra propia luz, mi gente bella, a respirar nuestra propia paz, nuestra propia luz. El mensaje sagrado es: despierta, alma antigua, eres el puente entre el cielo y la tierra. Tu coherencia es tu poder, tu servicio es la llave de la abundancia. Pon tus dones en movimiento, pinta, sana, crea, escribe, canta. No esperes perfección, solo intención pura. Si haces lo que haces desde el corazón, estás sosteniendo esta hermosa red de luz. Mi gente bella, mi gente hermosa, el recordatorio es para mañana. Recuerda, mañana a las 8 de la noche, hora española, por acá por YouTube, vamos a hacer un directo bastante potente. Vamos a conectar no solo con las energías de este portal, vamos a hacer un pequeño ritual también, muy bonito, muy sentido, y vamos a visualizar, canalizar con las energías en esa hermosa rueda astrológica para cada signo, cómo el portal va a empezar a iluminar, y vamos a ir juntos de las manos a descubrir ese camino tan hermoso al que estamos llamados a cumplir. La senda del sumo sacerdote, la senda del loco, el salto de fe, la libertad y la confianza. Mi gente bella, mi gente hermosa, te quiero muchísimo. Gracias por el apoyo, gracias por tu presencia, por tu constancia, y que la luz se siga multiplicando. Hasta mañana, te quiero mucho.